¿Está usted realmente seguro de que su nevera está protegiendo sus alimentos? Puede que ese electrodoméstico en el que más confía esté, de hecho, intoxicando silenciosamente a su familia. Siempre hemos creído que el refrigerador mantiene los alimentos frescos y seguros. Sin embargo, la verdad podría ser justo lo contrario. La temperatura y el ambiente dentro de la nevera pueden destruir vitaminas, alterar nutrientes e incluso generar sustancias tóxicas y cancerígenas. Esto no es un rumor, es un hecho claramente demostrado por numerosos estudios médicos alrededor del mundo. En el video de hoy revelaremos 5 alimentos que parecen inofensivos, pero que se vuelven muy peligrosos si se guardan en el refrigerador. Y es posible que algunos de ellos estén ahora mismo en su nevera. Asegúrese de verlo hasta el final. Un solo mal hábito puede convertir su nevera, que debería proteger su salud, en un asesino silencioso. Les rogamos que lo comparta con sus amistades. Su pequeña acción podría salvar la salud de alguien. A continuación, examinaremos uno por uno los 7 alimentos. El primero es la patata. Tuvo anoche en su mesa una tortilla de patatas o patatas bravas, un guiso de patatas o patatas salteadas. Es un ingrediente familiar que vemos a menudo en nuestra mesa. Pero si está guardando patatas en la nevera, debe cambiar ese hábito hoy mismo. La patata es un cultivo que crece bajo tierra. La temperatura bajo tierra se mantiene generalmente entre 10 y 15 grados Celsius. Este rango de temperatura es el ambiente más estable para que la patata crezca. Sin embargo, la temperatura promedio de un refrigerador suele ser mucho más baja, alrededor de 3 grados Celsius. Para la patata, esto es como un frío extremo. Cuando se coloca en un ambiente tan frío, la patata realiza cambios internos para sobrevivir. Comienza a convertir el almidón en azúcar, ya que el almidón puede congelarse, pero el azúcar no. Al igual que una persona tiembla para generar calor cuando tiene frío, la patata cambia los componentes dentro de sí misma para protegerse. El problema viene después. Si esta patata, que ahora tiene más azúcar, se fríe o se hornea a una temperatura superior a 120 grados Celsius. El azúcar y los aminoácidos de la patata se combinan para crear una sustancia llamada acrilamida. Es precisamente esta acrilamida una sustancia catalogada como potencial carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, el simple hábito de poner patatas en la nevera puede poner en peligro la salud. Los datos publicados por la Sociedad Española de Nutrición demuestran este hecho aún más claramente. Cuando se fríen patatas a 160 grados Celsius durante 2 minutos y 30 segundos, se generan unos 503 ppb de acrilamida. Pero si la temperatura se eleva a 180 grados Celsius, la cifra aumenta drásticamente a 776 ppb. Una diferencia de solo 20 grados resulta en un aumento de más del 50% en la producción de carcinógenos. La razón por la que esta sustancia es dañina para nuestro cuerpo es clara. Cuando la acrilamida entra en el cuerpo, ataca primero el hígado. El hígado actúa como la planta de desintoxicación de nuestro cuerpo y se sobrecarga al procesar la toxina posteriormente. Las células nerviosas se dañan, lo que puede provocar pérdida de memoria o síntomas de hormigueo en las puntas de los dedos. A largo plazo, el daño celular acumulado crea un entorno propicio para el crecimiento de células cancerosas. Numerosos estudios también han informado de un aumento en el riesgo de cáncer gástrico, colorectal y de vejiga. Veamos casos reales. En un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Medicina de Valencia, se hizo un seguimiento a 52 hombres de mediana edad que consumían patatas fritas hechas con patatas refrigeradas más de 5 veces por semana. Como resultado,
Se observó daño en la mucosa gástrica en 18 de ellos. El daño fue particularmente grave cuando las patatas refrigeradas se cocinaron a altas temperaturas. Además, en 2019, en una región de Latinoamérica, un hombre de 60 y tantos años acudió al hospital por fatiga crónica e indigestión. Los análisis mostraron que sus enzimas hepáticas estaban 2,5 veces por encima de lo normal. Los profesionales médicos confirmaron que él consumía patatas congeladas casi a diario y señalaron que el almacenamiento en congelación puede causar el mismo problema que el almacenamiento en refrigeración. En España existen resultados similares, según datos de la Sociedad Española contra el Cáncer de 2022. El grupo que consumía patatas fritas o tortillas de patatas más de 3 veces por semana tenía un riesgo de desarrollar cáncer gástrico, aproximadamente 1,7 veces mayor en comparación con el grupo que las consumía menos de una vez por semana. El riesgo fue especialmente más alto cuando se utilizaron patatas almacenadas en el refrigerador. Entonces, ¿cómo deben guardarse las patatas? Primero, no las meta en el refrigerador. Lo ideal es guardar las patatas en un lugar fresco, entre 7 y 10 grados Celsius. Un lugar ventilado, como debajo del fregadero, donde no dé el sol, o en un rincón de la despensa, es adecuado. Segundo, guárdelas envueltas en papel de periódico o en una bolsa de papel. Esto ayuda a bloquear la humedad y mantener la ventilación, manteniendo las patatas frescas por más tiempo. Tercero, debe bloquear la luz a toda costa. Si las patatas se exponen a la luz, desarrollan una sustancia tóxica llamada solanina y la piel se vuelve verde. Esas patatas nunca deben consumirse. Como puede ver, dependiendo de cómo guarde las patatas, pueden ser un ingrediente que salve su cuerpo o un veneno que lo dañe. Las patatas que se han puesto verdes deben ser cortadas profundamente en esa área. La solanina, una sustancia tóxica, está concentrada en esa parte. También se necesita un cuidado meticuloso al cocinar. Remojar las patatas en agua tibia a 60 grados Celsius durante unos 45 minutos puede reducir la formación de acrilamida hasta en un 85%. Mantenga la temperatura de fritura por debajo de 150 grados Celsius. Y cuando use el horno, no exceda los 200 grados Celsius. Cocine las patatas solo hasta que estén de un color marrón dorado. Si pasan del marrón y comienzan a quemarse, es una señal de que la acrilamida está aumentando drásticamente. Otro punto importante es la pimienta. No añada pimienta a las patatas antes de cocinarlas. Rocíela después de terminar. Según las investigaciones, añadir pimienta durante el proceso de cocción aumenta el contenido de acrilamida más de 10 veces. Un hábito tan pequeño puede proteger su hígado y sus nervios. Pero el problema no termina con las patatas. El segundo alimento es la cebolla. Añadió cebolla a su caldo o guiso esta mañana. La cebolla es un ingrediente indispensable en nuestra mesa. Se utiliza en casi todos los platos, sopas, guisos, salteados, ensaladas. Sin embargo, en el momento en que pone la cebolla en el refrigerador, su frescura comienza a desmoronarse. La cebolla detesta la humedad. Al igual que el papel se arruga cuando se moja, las cebollas se ablandan y comienzan a pudrirse fácilmente en un ambiente húmedo. La humedad promedio en el refrigerador está entre el 85 y el 95%. Para una cebolla, esto es como un ambiente tan tortuoso como estar atrapada en un baño de vapor. Aunque una cebolla guardada en la nevera parezca normal por fuera, el deterioro ya está ocurriendo por dentro. Por eso se siente pegajosa y húmeda cuando se quita la cáscara. El problema más grave es el moho. El ambiente frío y húmedo dentro del refrigerador es ideal para la proliferación de moho.
Si aparecen manchas verdes o negras en la parte interior de la cáscara de la cebolla, es moho. Incluso si no se ve, este moho produce toxinas. Hay resultados de estudios reales relacionados con esto. En 2021, un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla investigó a 30 familias que consumieron alimentos cocinados con cebolla refrigerada durante más de 3 meses. Como resultado, 13 familias experimentaron indigestión crónica y diarrea. La investigación reveló que la causa era una toxina producida por el moho que crecía en la nevera y se detectó especialmente aflatoxina que daña el hígado. Al principio solo era fatiga simple, pero con el tiempo la función hepática disminuyó y algunos incluso desarrollaron cirrosis. Se informaron casos similares en Italia. Según un estudio de 2019 realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, una mujer de 60 y tantos años que consumía cebollas refrigeradas durante mucho tiempo acudió al hospital por dolores de cabeza crónicos y mareos. Los análisis de sangre revelaron que sus enzimas hepáticas eran 3 veces superiores a lo normal. La investigación mostró que ella había estado usando cebollas almacenadas en el refrigerador a diario. Cuando cambió su dieta y se sometió a otro examen 3 meses después, sus enzimas hepáticas habían vuelto a la normalidad. También hubo un caso similar en España. La señora Carmen Rodríguez, de 68 años, residente en Toledo, había estado utilizando cebollas almacenadas en el refrigerador durante mucho tiempo. Un día experimentó hinchazón abdominal e indigestión y visitó el hospital. El examen encontró inflamación en la mucosa gástrica. La causa fue la cebolla con moho que había crecido en el refrigerador. Como puede ver, el refrigerador no es un lugar para mantener la frescura de la cebolla, sino que puede ser un caldo de cultivo para toxinas que dañan la salud. Un pequeño hábito puede salvar o dañar nuestro cuerpo. El médico examinó su dieta en detalle y señaló que el método de almacenamiento de la cebolla era la raíz del problema. Las cebollas almacenadas en el refrigerador durante mucho tiempo pueden generar micotoxinas y estas estimulan la mucosa gástrica, causando inflamación. Dejo los datos de la Política de Seguridad Alimentaria de España también especifican que para almacenar cebollas correctamente deben mantenerse en un lugar fresco y ventilado, sin quitar la cáscara. Otro problema con las cebollas es la pérdida de nutrientes. Las cebollas son ricas en quercetina, un poderoso antioxidante, pero este componente disminuye rápidamente con la refrigeración. Según un estudio, después de solo 2 semanas en el refrigerador, el contenido de quercetina se reduce en más del 30%. Dado que la quercetina fortalece los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial, si este componente disminuye, no podrá obtener los beneficios de salud esperados al comer cebollas. Entonces, ¿cómo se deben almacenar las cebollas? Primero, deben almacenarse con la piel puesta. La cáscara de la cebolla actúa como una barrera protectora natural, protegiendo la carne interna de la humedad y las bacterias externas. Segundo, póngalas en una red de malla o canasta bien ventilada en un lugar fresco y seco. Un lugar donde circule el aire, como un rincón de la despensa o debajo del fregadero, es apropiado. Tercero, manténgalas separadas de las patatas. El fuerte olor de la cebolla promueve la germinación de la patata. Lo mejor es mantener una distancia mínima de 90 centímetros. Sin embargo, las cebollas ya cortadas son una excepción. Las cebollas cortadas por la mitad deben guardarse en un recipiente hermético en el refrigerador, pero deben usarse imperativamente dentro de una semana. Con el tiempo, la humedad y la oxidación pueden provocar el crecimiento bacteriano. Ahora, el tercer alimento, el ajo,
de los 7 alimentos. El ajo es un ingrediente que requiere especial atención. El ajo pertenece al mismo grupo de plantas que la cebolla, pero una aplicación incorrecta del método de almacenamiento puede hacerlo mucho más peligroso. El problema es especialmente con el ajo pelado, que muchas personas usan hoy en día. Para evitar la molestia de pelar, compramos ajo ya preparado en el supermercado. Pero en el momento en que ponemos este ajo pelado en el refrigerador, su vitalidad desaparece rápidamente. El ajo pelado sacado de la nevera es pegajoso, blando, tiene un color azulado y un olor particular. La causa de todos estos fenómenos es el ambiente dentro del refrigerador. El ajo sin cáscara comienza a oxidarse inmediatamente al contacto con el aire. Esto es lo mismo que hace que una manzana pelada se ponga marrón. La alta humedad del refrigerador, un promedio de más del 80%, se añade a esto, haciendo que el ajo absorba la humedad circundante, volviéndose pegajoso y acuoso. Además, durante el almacenamiento refrigerado, la lisina, el componente principal del ajo, se destruye rápidamente. Según las investigaciones, después de solo 3 días en el refrigerador, el contenido de la lisina disminuye en más del 60%. Dado que la lisina juega un papel importante en la acción antibacteriana y la mejora de la circulación sanguínea, esta pérdida tiene un impacto directo en la salud. Un punto aún más serio ocurre cuando se almacena en un recipiente hermético. En un ambiente sellado y con poco oxígeno, puede crecer una bacteria peligrosa llamada Clostridium botulinum. La toxina producida por esta bacteria es tan potente que puede causar parálisis nerviosa incluso en cantidades extremadamente pequeñas. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, recomienda oficialmente no almacenar ajo pelado en recipientes herméticos en el refrigerador. El ajo es un ingrediente para la salud, pero puede convertirse en veneno si se elige mal un solo método de almacenamiento. La diferencia de un pequeño hábito puede ser la línea divisoria que protege la vida. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestra salud? Veamos a través de un caso real. Según un estudio realizado en 2022 por la Universidad Complutense de Madrid, de 50 hombres y mujeres de 60 y tantos años que consumieron ajo pelado almacenado en el refrigerador durante 3 meses, 35 mostraron síntomas de inmunidad reducida, experimentaron problemas como resfriados frecuentes, recuperación lenta de la fatiga y úlceras bucales. La causa fue la rápida disminución del componente de lisina. La lisina actúa como un escudo natural, activando los glóbulos blancos para prevenir la invasión de bacterias y virus. Sin embargo, si la lisina se destruye en el ambiente refrigerado, el sistema inmunológico se debilita y nuestro cuerpo se vuelve mucho más vulnerable a los estímulos externos. Un problema mayor es el sistema digestivo. Según un estudio de gastroenterología del Hospital Universitario La Paz de Madrid de 2019, los pacientes que consumieron ajo pelado refrigerado experimentaron ardor de estómago o síntomas de gastritis más de 3 veces más a menudo que las personas que consumieron ajo entero. La razón es clara. El ajo pelado almacenado en frío cambia su estructura enzimática y se convierte en una sustancia que irrita la mucosa gástrica. Esto es el mismo principio que hace que el estómago se vuelva sensible después de comer alimentos en mal estado. El caso del señor Antonio García, de 68 años, residente en Barcelona, lo demuestra claramente. Por motivos de salud, él consumía constantemente un diente de ajo pelado todas las mañanas. Guardaba el ajo pelado comprado en el supermercado en el refrigerador, pero un día comenzó a experimentar dolor punzante e indigestión continuos. Una endoscopia en el hospital diagnosticó gastritis
y el médico preguntó: ¿cómo ha estado guardando el ajo? La causa fue el ajo pelado almacenado en el refrigerador. Entonces, ¿cómo se debe almacenar el ajo pelado? Primero, debe guardarse en el congelador, no en el refrigerador. Si lo divide en porciones para usarlo y lo envuelve en film de plástico para congelar, se previene el crecimiento bacteriano y se minimiza la pérdida de nutrientes. Segundo, saque solo la cantidad necesaria y úsela inmediatamente. Si lo descongela y lo vuelve a congelar, la estructura celular se daña y la calidad se deteriora rápidamente. Se puede picar y añadir a la comida directamente desde el estado congelado. Tercero, el almacenamiento refrigerado solo se permite por un máximo de 3 días. El ajo pelado de más de una semana debe desecharse. Por muy costoso que sea, el ajo entero es mucho más simple. Se puede colocar en una red de malla o canasta sin pelar y dejarlo en un lugar fresco y ventilado. Un ambiente entre 15 y 18 grados Celsius es ideal y de esta manera puede mantenerse fresco hasta por 6 meses. Solo con cambiar su hábito de almacenamiento de esta manera puede experimentar cambios como el fortalecimiento de la inmunidad, la mejora de la digestión y la reducción de la fatiga. Y ahora pasaremos al cuarto alimento. Esta vez es un alimento que no se imagina, un alimento conocido como suplemento saludable, pero cuya eficacia desaparece en el momento en que se coloca en el refrigerador. Es el tomate. ¿Qué imagen le viene a la mente cuando piensa en un tomate? Una piel roja y brillante, un aroma refrescante y la sensación de ser un símbolo de salud. De hecho, es uno de los 10 superalimentos del mundo seleccionados por la revista Time. Y es ampliamente conocido por ser bueno para la salud de la próstata de los hombres. Pero el problema es que en el momento en que se pone el tomate en el refrigerador, todos esos beneficios desaparecen. El nutriente clave del tomate es el licopeno. Desempeña un papel poderoso como antioxidante para prevenir el cáncer y retrasar el envejecimiento. Sin embargo, la nevera es como una prisión de invierno para el tomate. El tomate continúa madurando lentamente y produciendo licopeno, incluso después de ser cosechado. La temperatura óptima de maduración está entre 15 y 25 grados Celsius, un ambiente cálido como un día de primavera, pero la temperatura promedio del refrigerador alrededor de 3 grados Celsius. Es demasiado fría. Como resultado, el crecimiento del tomate se detiene y la formación de nutrientes cesa. En última instancia, el tomate en el refrigerador se convierte en una fruta sin vitalidad, dejando de ser un superalimento. Segundo, las células del tomate se destruyen. Si el tomate se almacena por debajo de 5 grados Celsius, la membrana celular comienza a dañarse. Esto hace que pierda humedad y que la superficie se arrugue. La textura se ablanda y el equilibrio entre dulzura y acidez se rompe. Finalmente, la textura crujiente y el aroma fresco, característicos de un tomate fresco, desaparecen. Este hecho fue confirmado por una investigación conjunta de la Universidad de Granada y la Universidad de Bolonia. El estudio encontró que si los tomates se almacenan por debajo de 12 grados Celsius durante varios días, los genes que crean el sabor y el aroma se desactivan. En otras palabras, el refrigerador apaga el interruptor genético que crea el aroma y el sabor del tomate. Aunque por fuera parezca maduro y rojo, en realidad se convierte en una fruta con vitalidad y nutrientes reducidos. Entonces, ¿cómo afecta esto a la salud masculina? Escuchemos la historia del señor José Martínez, de 65 años, residente en Valencia. Él adquirió el hábito de comer un tomate todas las mañanas para la salud de su próstata. Comenzó después de ver información en internet sobre que el licopeno era bueno para la próstata. Sin embargo, compraba varios tomates a la vez y los guardaba en el refrigerador. Aunque los consumió constantemente durante casi medio año,
en su chequeo médico regular, su nivel de antígeno prostático específico, PSA, resultó ser más alto de lo normal. Él creía que estaba comiendo un alimento saludable todos los días, pero su condición había empeorado. Después de que el médico revisó su dieta punto por punto, se reveló que la causa del problema era el almacenamiento en frío. El médico dijo, cuando guarda tomates en el refrigerador, el licopeno no se genera correctamente. Puede que esté rojo por fuera, pero vacío de nutrientes por dentro. También hay evidencia científica que respalda esto. Según un estudio de 2020 realizado por una universidad prestigiosa en Europa, el contenido de licopeno en los tomates almacenados a 4 grados Celsius durante una semana disminuye hasta en un máximo de 60%. Es decir, por mucho que coma tomates refrigerados, el efecto de mejorar la salud de la próstata es casi nulo. Además, según una investigación, si los tomates se almacenan por debajo de 10 grados Celsius, la vitamina C disminuye en más del 40%. No solo el licopeno, sino también vitaminas importantes para la inmunidad y la salud de la piel se pierden. Posteriormente, el señor Martínez cambió completamente su método de almacenamiento. Comenzó a consumir tomates que había sacado del refrigerador, dejándolos madurar naturalmente a temperatura ambiente en una canasta. Después de un nuevo examen, 3 meses después, su nivel de PSA volvió al rango normal y el médico no pudo ocultar su sorpresa. Entonces, ¿cómo se deben almacenar los tomates? Primero, nunca meta tomates verdes en el refrigerador. El tomate se vuelve rico en licopeno y vitaminas cuando madura lentamente a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Al igual que el proceso de floración, el tomate debe madurar de forma natural para tener su mejor sabor. Segundo, los tomates completamente maduros deben guardarse en un lugar fresco. Si planea comerlos en 2 o 3 días, es mucho mejor almacenarlos a temperatura ambiente que refrigerarlos. Tercero, si necesita almacenarlos a largo plazo, póngalos brevemente en el refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo. Puede mantener la textura fría mientras minimiza la pérdida de nutrientes. Por último, hay una manera de maximizar la absorción de nutrientes del tomate. Según la investigación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, cocinar el tomate con aceite de oliva aumenta considerablemente la tasa de absorción de licopeno en el cuerpo. Puede consumir mucha vitamina C al comerlo crudo y mucho licopeno al cocinarlo. Por lo tanto, lo mejor es disfrutar de ambas formas alternativamente. Un solo tomate, un solo método de almacenamiento puede ser el punto de partida para cambiar su salud. El hábito correcto es el mejor suplemento nutricional. Sin embargo, el siguiente alimento es un ingrediente que usted consume casi a diario. El quinto de los 7 alimentos. El pepino. Comió ensalada de pepino para el almuerzo hoy, o disfrutó de un gazpacho de pepino por la noche. El pepino es un vegetal representativo que no puede faltar en la mesa de verano, pero ¿ha experimentado alguna vez que un pepino sacado de la nevera se ablande y se ponga pegajoso? El área de la semilla se vuelve blanda y sale agua al cortarlo. La causa de todos estos fenómenos es el almacenamiento refrigerado. El pepino es originalmente un vegetal tropical originario de la India. Como crece en un clima cálido, detesta el ambiente frío. Si la temperatura desciende por debajo de 10 grados Celsius, el pepino comienza a sufrir daño celular, como si estuviera congelado. La temperatura promedio del refrigerador es de alrededor de 3 grados Celsius, lo que es un ambiente de frío extremo para el pepino. A esta temperatura, las paredes celulares se rompen.
el agua dentro de las células se escapa y el tejido se debilita. Por lo tanto, aunque el pepino sacado de la nevera parezca normal por fuera, el interior ya está dañado, pierde su textura crujiente y se ablanda. De hecho, los resultados de la investigación lo respaldan. Se dice que si se pone el pepino en el refrigerador, el daño por frío comienza en solo 2 días. Y en el tercer día, el sabor y la textura se alteran por completo. Sin embargo, no es solo un problema de textura. También afecta directamente a la función digestiva y la salud. Según un estudio del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Salamanca de 2020, el grupo que consumió pepinos refrigerados mostró una actividad de enzimas digestivas promedio 28% más baja que el grupo que comió pepinos almacenados a temperatura ambiente. Esto se debe a que las enzimas internas se desnaturalizan cuando las células del pepino se dañan, lo que impide que ayuden a la digestión intestinal. Como resultado, las personas que comieron pepinos refrigerados reportaron hinchazón abdominal e indigestión, con una frecuencia más de 2 veces mayor. Un estudio de la Universidad de Salamanca también mostró resultados similares. Si el pepino se almacena en el refrigerador, la estructura de la fibra celular cambia y las bacterias intestinales beneficiosas no pueden descomponerlo correctamente. Como resultado, aumenta el gas intestinal y se produce la incomodidad de la hinchazón. El caso de la señora Elena Gómez, de 70 años, residente en Sevilla, lo demuestra. Ella, que disfrutaba del pepino cada verano, comenzó a sufrir hinchazón abdominal y problemas de gases persistentes después de usar frecuentemente pepinos refrigerados. Los síntomas no mejoraron incluso después de tomar digestivos y visitó el hospital. El médico revisó su dieta y preguntó: ¿acaso guarda los pepinos en el refrigerador? Explicó que el pepino refrigerado interfiere con la actividad enzimática en el intestino, dificultando la digestión. Cuando la señora Gómez cambió su método de almacenamiento y consumió pepinos frescos a temperatura ambiente, sus síntomas desaparecieron en solo 2 semanas. Un problema más serio es la pérdida de nutrientes. El pepino es rico en vitamina K y potasio. La vitamina K juega un papel importante en el fortalecimiento de los huesos y la coagulación de la sangre. Sin embargo, hay investigaciones que muestran que el contenido de vitamina K disminuye más del 40% con el almacenamiento refrigerado. Es decir, aunque un pepino refrigerado parezca fresco por fuera, en realidad su nutrición puede haberse reducido a más de la mitad. Entonces, ¿cómo se deben almacenar los pepinos? Primero, envuélvalos en papel de periódico y guárdelos verticalmente. El pepino es una planta que crece verticalmente en la vid. Si se acuesta, un lado será presionado y comenzará a pudrirse, por lo que lo mejor es ponerlo de pie. Segundo, evite la humedad. Si queda agua en la superficie, el pepino se ablanda y se pudre rápidamente. Por lo tanto, es mejor envolverlo en papel de periódico sin lavar y guardarlo. Tercero, el pepino es un vegetal que no se puede almacenar a largo plazo. No es un ingrediente que se guarde durante mucho tiempo como la patata o la cebolla, por lo que lo ideal es consumirlo dentro de 3 a 5 días. En verano, se puede guardar en un lugar fresco, como un rincón sombreado del balcón o debajo del fregadero. En invierno, se puede guardar a temperatura ambiente interior. Sin embargo, el pepino ya cortado es una excepción. Los pepinos cortados por la mitad deben guardarse en un recipiente hermético en el refrigerador, pero es más seguro consumirlos en 1 o 2 días si es posible. Como puede ver, el hábito de almacenar un solo pepino puede determinar la digestión, la inmunidad y la salud ósea. La creencia de que el refrigerador hace que todos los alimentos estén frescos
es hora de cambiarla. Solo con almacenar correctamente un pepino, la mesa de verano se vuelve mucho más rica. Pero el siguiente alimento es una fruta que reconocerá fácilmente tan pronto como abra la nevera. Ahora, intente cambiar su hábito de abrir el refrigerador. No es solo almacenamiento, sino una elección científica para proteger la salud. Hoy le hemos informado de los 5 alimentos que son perjudiciales si se almacenan en el refrigerador: patata, cebolla, ajo, tomate y pepino. Ahora abra su nevera y saque estos 5 elementos para colocarlos en el lugar correcto. 10 minutos son suficientes. Guarde las patatas envueltas en papel de periódico en un lugar fresco y mantenga la temperatura por debajo de 150 grados Celsius al cocinar. Guarde las cebollas y el ajo en una red de malla en un lugar bien ventilado para prevenir las micotoxinas. Consuma los tomates después de que maduren completamente a temperatura ambiente. La refrigeración reduce sus nutrientes. Envuelva los pepinos en papel de periódico y póngalos de pie para mantener su textura crujiente por más tiempo. Como puede ver, un pequeño hábito de almacenamiento puede cambiar completamente su salud. Revise su nevera hoy y practique el método de almacenamiento correcto con su familia. La salud no es algo grandioso, sino que comienza con los hábitos cotidianos más pequeños